Gustavo, vamos a hablar sobre el ego. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por ego? Bien, no tengo una definición exacta de lo que es ego, te soy sincero, para mí es un sentimiento motorizante tanto en lo bueno o en lo malo, ¿sí? Creo que el ego muchas veces nos ayuda a sobrevivir, pero también nos destruye el ego. ¿M? Bien, no hay que confundir un poquito lo que es soberbia con autoestima. Creo que el ego motoriza mucho más lo que es la soberbia, bien, y por otro lado tenemos, bueno, el contraego, ¿no? No sé si me... No tengo una definición exacta de lo que es ego, ¿bien? Déjame ver si lo agarré. Me pareció muy interesante lo que dijiste igual, porque me dijiste, pensás que es necesario para la supervivencia y al mismo tiempo pensás que en exceso puede ser como un daño para vos y para la gente que está alrededor tuyo. Entonces, me dijiste que no hay que confundir el autoestima con la soberbia. Y me dijiste que por ahí, si entendí bien, la percepción que tenemos de ego o el cómo tiramos esa palabra en el día a día tiene una connotación negativa más cercana a la soberbia que a la autoestima. Así es. Déjame ver si lo agarré. Porque me dijiste también, dentro de lo que me dijiste, lo que estoy percibiendo es, uno, como que puede ser necesario para la supervivencia. eh, no lo mencionaste particularmente, pero me interesa rebotar esta idea en tu cabeza sobre si pensás que tiene que ver con la percepción que tenés sobre vos mismo. Me hablaste de autoestima de alguna manera. Claro. Y dentro de la palabra autoestima estoy pensando en la percepción que tenés de vos mismo, o sea, como una manera, la connotación de identidad y también la connotación de valor. Porque autoestima es como el valor que vos tenés por vos mismo. Claro, claro. Ok, tenemos una definición bastante completa de ego. Y compleja. Sí, sí, súper bien. Vamos a trabajar con eso. Me interesa preguntarte ahora, siendo que mencionaste que puede ser necesario para la supervivencia, un poco ya me estás respondiendo, pero ¿para qué sirve el ego? ¿Cuál es la utilidad del ego? Y la utilidad tiene que ver con el valor que uno mismo le da al ego. Creo que el ego es pensarse a uno mismo por sobre todo y muchas veces en casos extremos, por así decir, el egocentrismo es necesario, pero en exceso, como te ha dicho anteriormente, es destructivo, nocivo si nos queremos pensar como un sujeto colectivo. ¿Bien? Ok, entonces, déjame ver si lo agarro. Lo voy a poner en otras palabras y decime si es fiel a lo que vos dijiste y si no, por favor, corregime. Entonces me decís, el ego es necesario como para imponerte en el mundo o para avanzar en el mundo, el hecho de que medianamente sepas quién sos y medianamente sientas que tenés un valor y que es valioso hacer lo que querés hacer, va a hacer que te priorices de manera en la cual puedas hacer cosas. Porque si no tenés ego y dejas que los demás digan qué tenés que hacer, no vas a ser feliz y por ahí no te va a ir bien en la vida. Y como que también puede haber una carencia de ego que también sea autodestructiva de alguna manera. ¿Cómo te suena esta idea? Sí, sí, creo que uno, a ver, no hay que, por eso partir lo primero, no hay que confundir lo que es soberbia con autoestima relacionado a lo que es el concepto o idea de ego. Creo que el ego, volviendo a lo que es la condición humana, es parte de la condición humana, está en nuestra naturaleza, existimos y sobrevivimos en base, pero cuando hacemos una sobreinterpretación del ego, bien, es ahí cuando pecamos de egocéntricos. Disculpa, dijiste sobreinterpretación. Claro, una sobreinterpretación, una sobrevaloración, cuando hablamos de sobre, de supra, ¿no? Claro, sí, sí. De darle un poco más, bien, traspasar ese límite del ego que es propio, yo entiendo que es propio, es una definición plenamente mía, no está ni bien ni mal, creo que es parte de la condición humana. Cuando exploramos por demás, sobreexploramos, sobrevaloramos, ahí es cuando la persona se vuelve egocéntrica, piensa mucho más en él mismo por sobre todos y rompe con el esquema colectivo que es propio de la naturaleza humana en su supervivencia. ¿Bien? Excelente. Entonces, empecemos a hablar sobre el exceso de ego. Un poco ya acabamos de tocar la carencia y como la carencia no es buena porque necesitas cierta cuota de ego, pero me dijiste, no puede ser en el exceso, me dijiste, es contraproducente para vos, me dijiste que va en contra de ser un ser colectivo porque te estás poniendo, te estás sobrevalorando a vos mismo por sobre los demás. Y como hay veces que es importante, por ejemplo, si vos estabas muy apurado por ir a un lugar, ¿no? Y tenías una reunión con alguien importante y tenías que llegar a tiempo. Y yo te digo, che, ¿querés hablar conmigo? Y me decís, no, tengo que ir para allá. Estás poniendo tus intereses por sobre los míos y quizás esa es una cuota buena de ego, porque si no,
te pondrías en 4 por cualquier persona. Entonces es bueno tener cierta cantidad de ego, al mismo tiempo cuando es solamente yo, te convertís en egocentrista, egocéntrico, y si es yo por sobre todos los demás, que es más o menos lo mismo, puedo ser egoísta, como primero estoy yo y después el resto, en vez de considerar a la otra persona. ¿Pensás que me interesa explorar de alguna manera cuál es el balance de ese ego? Y la próxima pregunta que te voy a hacer es sobre herramientas o mecanismos que podemos, o prácticas que podemos tener para controlarlo. Pero me interesa preguntarte si pensás que es necesario para tener al ego en jaque de alguna manera o controlado una cuota de humildad, de pensar que tu percepción de vos mismo está incompleta, de que no sos completamente 100% lo que crees que sos, sino que quizás hay algo allá afuera en el mundo o en otras personas que también tiene verdad, de que tiene razón y de que puede ser útil para informar y hacer que mi ego evolucione y se transforme en algo mejor en el mejor de los casos. ¿Cómo te suena esta idea? No, totalmente. Creo que la humildad, el respeto como dos valores fundantes, creo que pueden combatir a ese ego, a ese egoísmo propio de la característica humana. Creo que también la empatía, pensar, ponerse en los zapatos de otra persona, como dice el dicho, es esa herramienta necesaria por ahí que nos va a permitir salirnos de nuestro centro y empezar a ver nuestras proximidades, bien, ver un poquito fuera del centro, ver más lo que es lo periférico, y ahí creo que yo, a mi modo de entender las cosas, la comprensión de donde vivimos puede ser un poco más amena o menos chocante, ¿bien? Ok. Me interesa hacerte esta última pregunta sobre qué herramientas, qué mecanismos, qué prácticas o comportamientos puede tener una persona que esté en búsqueda de mantener su ego controlado. Dame dos toques. Un poquito a la derecha, señora. Sí, ¿por dónde podré pasar? Ahí está, excelente. Ahí está derecho en la mitad de calle. Es la calle, papá. Esto no es un estudio de grabación. Tenemos que asistir personas. Totalmente, ¿no? Eh, Y bueno, eso es parte de vos recién asististe a una persona que no veía y pusiste por delante que no se haya llevado puesto el cartel, saliste, rompiste la entrevista y seguiste. Eso es parte de ciertas herramientas que nos permiten salirnos de esas situaciones que nos hacen ser egocéntricos. Porque vos estás acá parado al frente de una cámara, estás manteniendo un personaje, después tú lo tenés que ir, por más que lo edites, pero bueno, te tomaste tu tiempo para que no pase eso, ¿no? Creo que ahí va lo que era tu pregunta. ¿Qué herramientas podemos hacer para apaciguar ese ego y no ser tan egocéntricos? Mirar al otro, ¿m? Pensar en la otredad y comprenderla, ¿m? No solo mirarla desde afuera, no solo mirar que el otro es diferente, sino que el otro es otra persona y siente y tiene un contexto. Analizando un poquito eso, yo creo que ahí vamos a poder dejar de, por lo menos, trabajar un poco el ego. ¿Bien? Se me vino a la cabeza esta idea de dejar de mirar para adentro y mirar para afuera. Como tratar de descubrir quién es la otra persona, qué necesita la otra persona también. Esa cuota de consideración en profundidad. No solamente de, bueno, es una persona y necesita comer y cagar, sino qué le está pasando, qué necesita, en qué le puedo ser útil. ¿Pensás que eso puede ser? Como a través del servicio o de la consideración y de la ayuda a otras personas podés mantener tu ego balanceado de alguna manera, como que no sos tan importante como podés ser útil. Así es, totalmente. Creo que en términos de convivencia es eso, pensar en el otro un poco en profundidad para yo después actuar. ¿M? Y tratar de actuar con el menos ego posible. Yo en un principio te dije que el ego era una condición necesaria, pero me refería más a esta cuestión, bueno, creérselo un poquito más nomás. ¿Bien? No sé Es, si... es interesante, hermano, porque incluso el acto de servicio puede estar motivado por el ego. Y es muy interesante porque no lo estaba pensando, que yo estaba listo para cerrar. Pero yo podría haber hecho eso solamente para que quede en cámara, solamente para que vos me digas, como, qué bien lo que hiciste. Entonces, como que por ahí, incluso acciones que en la superficie parecen buenas, pueden estar motivados por el ego en el sentido de quiero que me idolatren, quiero que me respeten, quiero que crean que soy una persona admirable, ¿me entendés? Entonces por ahí es extraño eso. Como dirías que, creo que es un añadir sobre lo que estábamos construyendo. Dirías que es una cuestión de servir al otro, no para el engrandecimiento de mi ego, sino por servir al otro.
Como podés decir por amor o por para hacer el bien, pero para servir a algo superior que yo mismo, ¿cómo te suena eso? Sí, viene por ahí. No sé si escuchaste alguna vez las cosmovisiones andinas de tanto de Bolivia como los pueblos del Ecuador que hablan del buen vivir. ¿M? Hablan del buen vivir, de la relación con el medio ambiente, con las personas, no solo por hacer el bien, sino por vivir bien. No solo una cuestión servicialista, ¿sí? Sino estar en bien en comunidad. Por ahí uno hace sus actos, buenos o malos, pensando no, pero si no pensamos tanto está bueno, porque uno quiere, nada, hacer el bien, servir como vos, ser un buen cristiano o no, una buena persona, eso. Gustavo, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés promocionar algo que haces, si querés que por alguna razón te encuentren en redes sociales, este es el momento. Dale, búsquennos como el taller de la estampa. Nosotros tenemos un servicio de estampados, un taller de estampados. Brindamos productos personalizados. En Instagram estamos así, el taller de la estampa. El taller de la estampa, todo junto en Instagram. Así, todo junto en Instagram. Gracias, Ignacio. Gustavo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Cuídate. Ha sido un gusto. Mateo, vamos a hablar sobre el ego. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por ego? Y yo no sé muchas cosas, pero como creo que la teoría freudiana puede ser, que hablaba del el ego, el yo y el super yo, puede ser. Son las partes que pueden caracterizar a uno. Y de ego se puede hablar de muchas cosas. Se puede decir una persona tener un gran ego, que es egocéntrica. Eh, Hay personas que tienen un ego bajo, se puede relacionar a la baja autoestima, capaz. Eh, y puede ser como la visión que tiene uno a sí mismo y cómo lo ven los demás. Personas con el ego grande son personas que a lo mejor dicen, yo no necesito que nadie... Yo, por ejemplo, yo mismo me erigí, yo no me arrodillo ante nadie. Yo tengo el ego tan alto que no tengo a quién responderle, puedo hacerle lo que quiera, o personas que sin ir a lo... ¿cómo es la palabra? Sin ir a lo de baja autoestima, son gente con el ego más o menos balanceado. Personas, te diría, hasta humildes. Personas que se preocupan por el otro, sin importar lo que le pasa a ellos. Eh, Personas a las cuales... ¿cómo te lo explico? Sí, en sí, personas humildes, las personas del otro lado del espectro con baja autoestima, con poco ego, que les falta amor propio. eh, y eso ya también, al igual que el egocentrismo extremo, lleva a lugares muy malos. Ok, entonces, déjame ver. Me hablaste de Freud, me dijiste que es un término que usa Freud, me hablaste de humildad, me hablaste de autoestima, me hablaste de la percepción propia que tenés de vos mismo, de alguna manera. Entonces, dirías que el ego tiene que ver con tu percepción de vos mismo, de alguna manera, pensás que tiene que ver con la identidad. Con la entidad de mía, que como yo me percibo y cómo me perciben los demás. Contame la segunda parte, porque esa ya no la agarro. ¿Cómo tiene que ver, cómo se conecta el ego con cómo te ven los demás? Es como, ¿cómo querés que te vean los demás? Cómo percibo yo que el resto me puede ver, cómo también cómo quiero que yo el resto me vea, o cómo me importa a mí, cuánto me importa a mí cómo me vean. Es interesante, ok. Como que eso informa a tu ego y de alguna manera como quién querés que las otras personas crean que sos. ¿Es por ahí? Sí, hay personas que se preocupan muchísimo eh, por cómo se ven, por cómo hablan. eh, Personas que se cuidan, cuidado de piel, cuidado de salud, fines, cosas así. Eh, Hay personas que lo hacen por sí mismos, porque ellos quieren tener un cuerpo saludable, un cuerpo en forma, y otras personas que van a extremos eh, para verse bien ante otras personas. Tiene sentido. Déjame preguntarte, ¿para qué pensás que sirve el ego? ¿El ego para qué sirve? Y es parte del ser humano. Llega hasta un punto a ser parte de la evolución del ser humano. Ok, siendo que tiene sentido lo que estoy diciendo, como
es parte de la evolución. Siento que evolucionamos y que este factor de ego no sigue estando. Como el hecho de que siga estando significa que tiene una utilidad evolutiva. Sí. ¿Cuál es esa utilidad en tu forma de ver las cosas? Y yo siempre lo vi la forma de integrarse a la sociedad. El ser humano, un ser sociable, un ser que si no está con sus semejantes, le puede pasar muchísimas cosas malas. Y una forma de integrarse es a través del ego, de cómo me veo yo, cómo ven los demás. Y sí, es una respuesta evolutiva que hasta te diría, no sé si se encuentra en otros seres vivos. Ok, tiene sentido. No lo sé, la verdad, es un buen cuestionamiento. No sé qué tanto ego tiene un perro. Es interesante. Ok, tenemos una percepción de nosotros mismos. Me dijiste que tiene una utilidad para ser parte de la sociedad y de alguna manera que si tenés un exceso de ego y sos egocéntrico, eso va a hacer que sea menos propenso, quizás, que sobrevivas. Como si tenés mucho ego o poco ego, es problemático para vos y para tus relaciones interpersonales. ¿Es por ahí? Sí, los extremos son los espectros del nivel de uno cada uno, del nivel de ego de cada uno. Como te digo, lo balanceado y están los extremos que para mí son los más antisociales. Déjame preguntarte sobre eso. ¿Qué pensás que implica tener un ego balanceado? O sea, ¿cómo alcanzás un ego balanceado? Y a través del amor propio, primero amarme a mí mismo, para yo poder amar a los demás, para entender a los demás, para que los demás me quieran y yo dejar que los otros me quieran. Mateo, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio para, si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón, este es el momento. Y nada, mi cuenta de Instagram, Mateo Casas, si quieren síganme, no subo nada, pero eso. Mateo Casas, todo junto en Instagram. Mateo Casas junto y seguramente le aparecerá, no sé. Mateo, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido mucho. Gracias. Roger, vamos a hablar sobre el ego. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por ego? Yo, por lo que aprendí y lo que me decía mi viejo, que el ego es como un yo, como diciendo, yo soy esto, yo soy más que aquello. Y a veces yo siento que el ego es como el amor, o sea, es bueno, pero en exceso es malo. Porque el ego muchas veces te lleva a ser una gran persona y otras veces te lleva a ser una persona de mierda, digamos así por decir. Es lo único que sé hasta ahora el ego. Ok, es interesante. Entonces me dijiste, el ego tiene que ver con el yo. Necesito hacer un añadido porque se me vino en la cabeza y no me puedo aguantar a no hacerlo. Dijiste, mucho amor te puede hacer mal y me hiciste acordar a un tema de Queen. ¿Te gusta Queen? Sí, Se llama Mucho amor te va a matar. Pero tira, si te pinta de escucharlo, lo escuchas. Pero se me vino en la cabeza y no podía dejar de decirlo. Ok, me dijiste entonces el ego tiene que ver con el yo, me dijiste. Y me dijiste como que tiene que estar propiamente balanceado. Como los excesos te Claro. pueden hacer mal directamente. Claro. Entonces, como si sos egocéntrico o egoísta. claro, eso es, exacto. Me interesa preguntarte si pensás que el ego, siendo que tiene una relación con el yo para vos, si pensás que tiene alguna relación con tu propia percepción de vos mismo. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Tenés una imagen mental de quién sos vos, ¿sí? De cómo te ves, de cómo actúas, Sí. de cómo te comportas, de quién sos, de alguna manera. ¿Pensás que eso tiene que ver con el concepto de ego? Sí, exacto. Sí, sí, porque muchas veces cuando me voy a comprar ropa, aparece el ego, de que digo, ¡fua, mirá, estoy re peluche! ¿Me entendés? Entonces sí, sí, está en nosotros el ego, desde que nacemos, pero no hay que manejarlo el ego. Como cuando nos enamoramos, por ejemplo, hay que manejar los celos y todas esas cosas, por ejemplo. Por eso te metí ejemplo del amor. O sea, creo que todo en exceso hace mal. ¿Para qué sirve el ego? ¿Qué utilidad le encontrás? El ego a mí me sirve, me sirve para mí, el ego sirve como para no hundirte a vos mismo, para no decir que sos una mala persona o que no sirves para nada, es para valorarte un poco. Por ahí va el ego que a mí me sirve. Eso te iba a proponer, porque me estás diciendo entonces como que tiene que ver de alguna manera con tu identidad, esto que hablamos de la percepción que tenés de vos mismo, la imagen mental que tenés de vos o de quién sos, eso tiene que ver con el ego.
tiene que ver con la identidad entonces, pero también tiene que ver con el valor que te das a vos mismo. Claro. Y si no tenés, si es como una carencia, si es muy poco, eso es malo para vos porque te estás poniendo en cuatro a los intereses de otras personas constantemente y lo cual te hace mal, te hace... Infravalorás, digamos. Y el exceso es lo que conocemos como egoísmo o egocentrismo de vos sos el centro del mundo y lo que vos querés es lo más importante que todos los demás. Entonces, esos son los extremos, ¿sí? Me interesa que exploremos el medio. ¿Qué pensás que hace que puedas tener un ego balanceado? ¿Cómo se ve un ego balanceado? ¿Cómo veo el ego balanceado? Eh, la verdad que no sé. No puedo responder de eso. Déjame proponerte algo y decime cómo te suena, ¿sí? ¿Pensás que en pos de mantener un ego balanceado tenés que tener cierta consideración por los demás? Sí. Cierta consideración en términos de no solamente saber que existen y que cagan y comen y caminan, sino quiénes son, qué quieren, qué necesitan, qué problemas tienen y de alguna manera también tener esa iniciativa de servirles y de ayudarlos y mientras los estés ayudando, no para esto lo estaba recién hablando con un chico, me pareció muy interesante, porque si haces algo por la otra persona para engrandecerte a vos, por ejemplo, si yo te regalo un reloj, pero te lo regalo para que vos digas a otras personas, che, mirá qué bien este chico que me regaló, Sí, sí. entonces no lo estás haciendo por otra persona, sino que lo estás haciendo, es un acto de servicio mentiroso porque es para Sí. tu ego, para engrandar tu ego. Ahí estás siendo egoísta. Ahí estás siendo egoísta. Ahí te maneja el ego ahí ya. ¿Pensás? Pero si lo hace, la cuestión es tener la humildad siempre. Ahí va. Manejar el ego con humildad. No excederse de eso. Y también, muchas veces también necesitamos conocernos a nosotros mismos. Está bien ser súper egocéntrico y darse cuenta de que está mal ser súper egocéntrico. Nada más. Entonces, humildad. Como humildad puede ser una buena forma de mantener tu ego en jaque, mantenerlo controlado. Neutro, digamos. Ahí va. ¿Cómo te suena esto? Que te está proponiendo esto de la consideración por los demás y del servicio a los demás simplemente por serles útil, no para engrandecerte a vos mismo, sino para hacer un bien o porque, no sé, para hacer el amor o para hacer un bien mayor. ¿Cómo te suena esto? Me suena bien. Me suena bien. ¿Qué me queda en el tintero, Roger? Me interesa preguntarte si se te viene a la cabeza alguna herramienta, algún mecanismo, alguna práctica que pueda ser útil si una persona quisiera mantener su ego controlado. ¿Qué le recomendaría? Si un amigo te dice, che, mira, estoy pensando mucho en mí y como que creo que le estoy cagando, ¿qué debería hacer para mantener mi ego controlado? ¿Qué le dirías? Yo le diría que pregunte a sus amigos, a su familia, siempre cómo están y llevar regalos, aunque no lo merezcan, o ayudar a los demás. A mí me pasó hace poco que me sobró mucha comida en un evento y salí a repartirlo con mi papá y no me sentí egocéntrico ahí, sentí el verdadero amor así, ese cosquilleo en el corazón, en el pecho. Eso es muy bueno eso. Y le recomiendo que ayuden a los demás, eso nada más. Roger, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales, este es el momento. Dale, aparezco como Roger Meren, Roger-Meren, con 2G. Y ese es mi Instagram. Y saludos a todos. Entonces, Roger, _Meren, Meren, Meren, así como merendemos, porque ese es mi apellido. Instagram, ¿verdad? Instagram. Roger, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un Un gusto. gustazo. Muchas gracias, hermano. Nos vemos. Fernando, Así es. vamos a hablar sobre el ego. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte. ¿Qué entendés por ego? Para mí el ego es la apreciación que una persona tiene sobre sí mismo. Es decir, cuáles son sus valores, sus virtudes y también sus defectos, ¿no? Ok, muy claro. Entonces es la apreciación que tiene sobre sí mismo. En ese sentido, dirías que está relacionado con una cuestión de identidad personal. Sí, totalmente. Cuando uno dice se subió a su ego y demás, cuando uno tal vez se sobrevalora o se subvalora, en donde empiezan los conflictos, ¿no? Pero sí está relacionado con la valoración personal que uno tiene de sí mismo. Esa iba a ser mi próxima pregunta, sobre si pensabas que tenía que ver algo con el valor que te otorgas a vos mismo. Me dijiste que sí, y me dijiste que los problemas empiezan a aparecer si te infravaloras, si pones a los demás por exceso sobre vos mismo, y viceversa cuando te pones a vos por exceso de sobre los demás. Y ahí como que en los excesos
No sé si tenemos una palabra para la carencia de un ego útil o de un ego necesario y bueno, pero sí tenemos palabras como egocentrismo y egoísmo cuando hay un exceso de ego. Me interesa preguntarte, siendo que existe, ¿cuál pensás que es la utilidad? ¿Para qué sirve el ego? Yo creo que el ego es muy importante porque si una persona se valora y es consciente de sus objetivos, sus limitaciones y sus fortalezas, puede ser muy útil a la sociedad. El problema radica cuando entramos en los desfasajes o nos vamos al pasto, digamos, en esto del aumento del ego, disminución del ego, en donde puedes tener una persona frustrada, negativa, que sea contraproducente para la sociedad, o con un exceso de ego donde caiga en la soberbia y se crea que está por encima del resto, en donde eso también es perjudicial, o sea, se cree tener las respuestas de todo, la solución a todo y que no acepta la existencia de otras opiniones distintas. Entonces creo que si alguien, me parece que es muy importante que tenga su propio ego y que la gente se valore y que lo haga en su justa medida. Ahí es donde el individuo pasa a ser útil para la sociedad. De lo contrario, por una forma u otra, se transforman en seres que terminan siendo nefastos para su entorno directo y obviamente para la sociedad también. Es interesante porque mientras estabas diciendo esto, se me vino a la cabeza esto de... cuando hablaste de la soberbia, pensé como que es tiránico para las otras personas, pero también para uno mismo. Porque si tenés un exceso de ego, eso significa que pensás que sabés con exactitud quién sos, lo cual no te deja abierto o no te deja humildemente abierto a la posibilidad de que hay algo que es invisible a vos mismo y de que hay algo que puede informarte y en el mejor de los casos cambiarte para bien. Ese va a ser mi próxima pregunta. Si pensás que de alguna manera una forma de alcanzar ese ego, ese justo medio del ego y ese balance puede ser a través de la humildad. ¿Cómo te suena esto? Sí, indudablemente. O sea, la humildad es uno de los, tal vez el que le aporte ese límite al ser humano para decir, bueno, cuáles son mis valores, ¿no es cierto? Es decir, si soy una persona humilde, pero ojo, no tampoco caer en un exceso de humildad donde me sienta infradotado o disminuido en comparación con otros. No, no. Saber apreciarse y reconocer que uno tiene defectos, que se puede equivocar y que creo que hay que escucharlo al otro para después en base a eso ir formando el ego y apreciando lo que el resto de las personas creen de uno, ¿no? Entonces yo creo que sí, la humildad es una virtud que es importante que esté presente precisamente para lograr una buena percepción de sí mismo. En ese sentido, dirías que la humildad es una precondición para que el ego no tome el control total de la situación o de tu vida. Sí, pero vuelvo a aclarar, la humildad es la precondición para que el exceso de ego, ¿no? El ego no es que esté mal, el ego está bien, el exceso donde caemos en la soberbia, donde caemos en el abuso y tal vez caemos en el atropello, es lo que sí es perjudicial. Entonces sí, la humildad sería el límite tal vez en donde nos hace parar y nos da una cuota de realidad. Y decime cómo suena esto, porque si lo agarras, entonces me dijiste, el ego no está mal, sino el exceso de ego está mal, y de alguna manera la humildad hace que puedas mantener cierta consideración por los demás y por lo que puede sumarse a tu ego, de alguna manera, o completarlo. Bien, entonces, la humildad como antídoto ante el exceso de ego. Y ante la carencia de ego, ¿pensás que es una cuota de valor propio o de amor propio? ¿Ese es el antídoto ante la carencia de ego? A ver si lo entendí bien. Si la humildad puede llevar a una carencia de ego. Disculpa, no me expresé bien. Lo que estaba proponiendo es que la humildad puede ser un antídoto ante el exceso de ego. Y viceversa, el antídoto o la cura para la carencia de ego es una cuota de amor propio o de valor propio, valor personal. Sí, en ese sentido sí coincido totalmente. La humildad sería el límite a la soberbia, digamos, a ese exceso de ego. Y el amor propio es lo que va a fortalecer a la falta o la carencia de ego, ¿no? Que por ahí yo creo que muchas veces la banalidad, las redes sociales te venden cosas que afectan mucho al ego de los jóvenes, especialmente, ¿no? Uno ya está un poco más de vuelta en la vida, ¿no? Pero en eso sí, creen que a veces es importante tener una casa, una buena vida, ser famoso y demás, y creen que eso les va a incrementar el ego, y al contrario, eso a veces es perjudicial.
Fernando, esta última pregunta me interesa preguntarte si hay alguna práctica, algún mecanismo, alguna herramienta que pueda ser útil para balancear este ego. Ya hablamos de las virtudes en términos de valor propio y de una autoestima balanceada y también de cierta cuota de humildad. Me interesa preguntarte qué práctica, qué comportamiento puede ser útil para alcanzar eso. Difícil porque estamos hablando de seres humanos y somos todos muy volátiles y muy permeables. Yo creo que para alcanzar eso es muy importante el desarrollo tal vez desde la temprana época del ser humano y tener una buena contención humana y social, ya sea a través de la familia, de los amigos y de los afectos, que son los que van a forjar una buena personalidad en ese individuo. Yo creo que ese es el eslabón, el punto de partida inicial básico. Ahí ese individuo que se haga fuerte, no hace falta que estamos hablando de 20 años, una persona que tenga 10, 12, 13, 14 años, que sepa dónde está parado y demás, él va a ir moldeando su propio ego y va a ir reconociendo sus virtudes, sus defectos y bueno, y si tuvo la capacidad de haber sido bien formado, contenido y tener las herramientas para saber encaminar a su personalidad, está logrado. Yo creo que ahí está el punto de partida. No es mi trabajo estar de acuerdo con vos, pero me sale decirte que estoy de acuerdo con vos en términos de a una temprana edad es más fácil moldear a una persona y si está bien contenido y con una familia que esté atento al niño y a su desarrollo, 100%. Ahora me interesa que llevemos a la práctica de una persona que con buena o mala crianza o más o menos favorecida, tiene 30 años, ya su etapa de desarrollo está completa, pero se da cuenta de que está teniendo fallos en este aspecto de tener mucho ego o tener poco ego quizás. ¿Qué práctica podría tener ya no es un joven a los 30 años, este adulto en el medio de la vida que todavía no ha podido encontrar ese balance de ego? ¿Qué podría hacer esta persona en tu forma de ver las cosas? Se complica porque ya con una persona en edad más avanzada ya trae vicios y a veces revertirlo es más difícil, ¿no? Yo creo que va a estar todo en la capacidad que esa persona tenga de escuchar a los demás. Insisto, tal vez en una temprana edad uno habla de familia, el entorno social, esté constituido como sea. A los 30 años también sigue siendo importante la gente con la que se rodea y que esta persona valore y escuche las opiniones que le den y que esté dispuesto a cambiar, que creo que esa es la otra gran situación que se le va a plantear, porque lo puede reconocer, puede advertir sus errores, pero si no está dispuesto a cambiar no va a lograr absolutamente nada. En algunos casos requerirán ayuda profesional que les pueda abrir el panorama o al menos aclarar alguna situación. No creo que sea la solución. Sí le va a tal vez marcar el camino, pero es la persona la que lo tiene que llevar adelante. Si no hay fuerza de voluntad, difícil que lo pueda revertir. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, de alguna manera, dejar de prestar atención a vos mismo, prestar atención afuera, considerar a las otras personas, considerar que las otras personas son valiosas, que pueden tener algo que te sea útil a vos, que pueden tener una cuota de verdad que te puede servir. Déjame proponerte algo y decime cómo te suena. ¿Pensás que el servicio a la otra persona, y ahí nos metemos en un problema también, porque por ahí puede existir un servicio maquiavélico en el cual yo te regalo algo a vos, pero simplemente para engrandecer mi reputación? Entonces, más allá de eso, ¿pensás que el servicio hacia los demás en sí mismo, por el amor o por hacer un bien en sí mismo, pensás que puede ser una práctica que puede deconstruir esa personalidad egocéntrica? El hecho de mirar hacia afuera, pensar quién es la otra persona, qué necesidades tiene, qué problemas tiene y qué puedo yo hacer por esa persona y hacerlo no por engrandecer mi reputación, sino por el bien en sí mismo. ¿Pensás que eso puede ser una forma de curar o de reestructurar tu ego? Sí, sí, me parece que esa es una de las alternativas más que válidas. Yo creo que nadie puede sentirse frustrado si hace el bien por otra persona y sin necesidad de estar publicándolo, ni difundiéndolo, ni querer subirse al caballo y decir yo lo hice por tal persona. No, no, creo que la satisfacción viene por adentro, en el interior, y esa satisfacción es, digamos, invalorable, es lo más importante. Entonces creo que sí una alternativa sería el brindar ese servicio y reconocerse que más allá, o sea,
Si yo tengo un exceso de ego o una soberbia, quiero tener las soluciones, pero si en la práctica después puedo plasmar eso en un bien social, ver que realmente le doy una solución a alguien sin la necesidad de la publicidad ni de subirme a ese caballo, creo que sí es una de las formas de lograr encauzarse. Fernando, eso ha sido todo. Me interesa en este momento de la entrevista darte la chance si querés promocionar algo, si querés que por alguna razón te encuentren en redes sociales, este es el momento. No, la Nada de eso. verdad que nada de eso, no utilizo las redes sociales, así que no hace falta ninguna publicidad. Celebro que así sea. Fernando, muchas gracias, ha sido un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Nos vemos.